Seminario número 7. Este seminario se llama Visión Integral de la Respuesta Inmune Antimicrobiana, y en este seminario vamos a hacer un repaso de los contenidos que venimos viendo hasta ahora y una integración de algunos de esos contenidos. Bueno, este repaso, esta integración la vamos a encarar analizando brevemente algunos mecanismos relevantes en la respuesta inmune, en primer lugar contra microorganismos de replicación extracelular. Luego analizaremos la respuesta inmune antiviral, luego la respuesta inmune frente a microorganismos que replican dentro de vesículas, y finalmente la respuesta inmune frente a parásitos gusanos o helmintos. Bien, comencemos hablando entonces con lo que es la respuesta inmune innata frente a microorganismos de replicación extracelular, principalmente bacterias y hongos. Bueno, luego de que se produce la infección por estos microorganismos que esquematizamos en rojo en la figura, en la diapositiva, lo primero que ocurre es que estos microorganismos son reconocidos por receptores presentes principalmente en las células inmunitarias, pero también, por ejemplo, en células epiteliales, por receptores que llamamos receptores de reconocimiento de patrón. Esto va a disparar la activación de células del sistema inmune y la generación de un foco inflamatorio. En paralelo, la presencia de microorganismos, estos microorganismos inducen la activación del complemento. El complemento lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en presencia de microorganismos, el complemento se activa sobre estos microorganismos por la vía alterna, por el depósito del factor B y C3b, por la vía de las lectinas en presencia de la MBL, una proteína de fase aguda producida por el hígado en medio del proceso inflamatorio, y en el caso de que estuvieran presentes porque fue una respuesta secundaria o bien porque fueron anticuerpos naturales, el complemento puede activarse por la vía clásica. Bueno, entonces, en primer lugar, como dijimos, uno de los primeros eventos es el reconocimiento de estos microorganismos por receptores de reconocimiento de patrón. Bueno, recordemos que existen 5 familias de receptores de reconocimiento de patrón. En primer lugar, la familia de los receptores tipo TOL, que son receptores de transmembrana presentes en la membrana plasmática y en la membrana endosomal. Son receptores que luego del reconocimiento del ligando disparan la activación celular y la producción de citoquinas proinflamatorias, quimoquinas, etc. Por otro lado, la familia de receptores de las lectinas tipo C, presentes principalmente en la membrana plasmática, también hay algunos que son solubles. Son receptores principalmente endocíticos y reconocen glúcidos presentes en los microorganismos. La familia de receptores tipo NOD son receptores citosólicos que inducen la producción de citoquinas proinflamatorias, y algunos están relacionados con la producción de interleuquina 1 a través de la formación del inflamosoma. La familia de receptores tipo AIM, que son también receptores citosólicos, reconocen ADN en microorganismos e inducen la producción de citoquinas proinflamatorias, interferones de tipo 1. Y finalmente los receptores de la familia RIG, también presentes en el citosol de la mayoría de los tipos celulares del cuerpo, reconocen ARN microbiano y promueven la secreción de interferones de tipo 1 y citoquinas proinflamatorias. Bien, el macrófago es una célula tremendamente importante en la respuesta contra estos microorganismos de replicación extracelular. En un primer momento, cuando el microorganismo ingresa y se produce la infección, los macrófagos residentes reconocen el microorganismo con sus receptores de reconocimiento de patrón, como vimos anteriormente, y eso induce la activación del macrófago, que secreta un conjunto muy amplio de mediadores proinflamatorios, y de esa forma se genera el foco inflamatorio y se reclutan otras células y otras moléculas del sistema inmune para hacer frente a estos microorganismos. Por otra parte, luego de reconocer a los microorganismos, los macrófagos los fagocitan y los destruyen por mecanismos dependientes e independientes de oxígeno. Recordemos los mecanismos de destrucción de estos microorganismos dependientes de oxígeno son llevados adelante por la NADPH oxidasa, cuya deficiencia provoca la enfermedad llamada enfermedad granulomatosa crónica. El complemento es otro componente muy importante en la respuesta contra este tipo de microorganismos. Recordemos que se puede activar por la vía alterna en presencia de la superficie del microorganismo carente de inhibidores, por la vía de las lectinas en presencia de la MBL producida por el hígado en respuesta a las citoquinas proinflamatorias producidas por el macrófago, y por la vía clásica
en el caso de que hubiera anticuerpos en esta respuesta contra este microorganismo. Luego de su activación, el complemento, la principal función que cumple el complemento es la de generar inflamación y la de opsonizar. A través de C3A y C5A activa mastocitos y activa macrófagos, y estas células secretan una cantidad enorme de mediadores proinflamatorios. C3B actúa como opsonina, favorece la fagocitosis de estos microorganismos. Además, a través de los componentes C5, C6, C7, C8 y C9, forma el poro en la membrana de estos microorganismos que produce la citotoxicidad, conformando lo que llamamos el complejo de ataque lítico. Recordemos que esta función es de menor relevancia y adquiere importancia sobre todo contra bacterias del género Neisseria. Y además, la activación del complemento favorece la respuesta mediada por linfocitos B, ya que los complejos inmunes que están opsonizados por C3b o sus fragmentos o sus productos de degradación favorecen la activación de los linfocitos B, la primera señal de activación de los linfocitos B. A este foco inflamatorio se extravasan en gran cantidad de neutrófilos principalmente, y la fagocitosis de microorganismos opsonizados por complemento por parte de los neutrófilos constituye el mecanismo más importante en la inmunidad innata para la erradicación de este microorganismo, para la contención de esa infección. Entonces vimos como componentes de la inmunidad innata importantes para la erradicación de este tipo de microorganismos a los macrófagos, el complemento y a los neutrófilos. En paralelo a esto, células dendríticas reconocen el microorganismo con sus receptores de reconocimiento de patrón, los endocitan y comenzarán con la activación de la respuesta inmune adaptativa. Las células dendríticas son células de origen mieloide distribuidas en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Recordemos que en ausencia de infección están en estado de inmadurez, donde tienen gran capacidad endocítica y son pobres presentadoras de antígenos. Pero cuando se encuentran en un foco inflamatorio, en un foco infeccioso, y son activadas por citoquinas proinflamatorias o por PAMs a través de los receptores de reconocimiento de patrón, las dendríticas comienzan el proceso de maduración, se desprenden del tejido, migran por vía linfática aferente a los ganglios regionales y empiezan a expresar una gran cantidad de moléculas de histocompatibilidad y moléculas coestimulatorias, dejan de endocitar y se transforman en lo que llamamos células dendríticas maduras con gran capacidad de activar linfocitos T, y constituyen la única célula capaz de disparar la activación de la respuesta inmune adaptativa. Las células dendríticas activan, como dijimos en el ganglio linfático, a los linfocitos T. La activación de los linfocitos T ocurre a través de dos señales. La primera señal es el reconocimiento del péptido, para el cual ese linfocito T es específico en el contexto de una molécula de histocompatibilidad. Y la segunda señal se da por el reconocimiento de las moléculas coestimulatorias, principalmente C80 y 86, a través de CD28 en el linfocito T. Luego de las dos señales de activación, los linfocitos TCD4 comienzan a proliferar, y mientras proliferan van tomando un perfil de diferenciación de acuerdo a las citoquinas que abundan en ese ganglio linfático. En este caso, en la respuesta contra microorganismos de replicación extracelular, los dos perfiles más importantes son los TH17 y los T foliculares helper. Las células TH17 se diferencian a ese perfil, influenciadas por las citoquinas interleuquina 1, interleuquina 6 y TGF-beta. Las células TH17, luego de su activación, salen por vía linfática eferente, a través del conducto torácico terminan cayendo en la sangre, y como células activadas se extravasan en el foco infeccioso. En el foco infeccioso se quitan principalmente interleuquina 22, interleuquina 17A e interleuquina 17F, cuyas funciones principales son la estimulación de las células epiteliales, el reclutamiento de neutrófilos y la activación de macrófagos y células dendríticas. En paralelo a la activación de las células TH17, los antígenos microbianos también llegan al ganglio linfático en forma soluble con su conformación nativa y son retenidos por macrófagos subcapsulares en las zonas B. Los linfocitos B que están recirculando por ese ganglio, algunos linfocitos B que están recirculando por ese ganglio, son capaces de reconocer estos antígenos. Esos linfocitos B que reconocen el antígeno reciben su primera señal de activación, endocitan el antígeno, lo procesan y lo presentan en moléculas de clase 2. Y algunos linfocitos TCD4, influenciados por la citoquina interleuquina 21,
se diferencian en un perfil T folicular helper. Las células T foliculares helper expresan CXR5, el receptor para CXR3 es la citoquina producida en la zona B de los ganglios linfáticos. De esa forma los T foliculares helper se acercan a los folículos primarios y buscan de nuevo el antígeno para el cual son específicos. Lo encuentran en la superficie de linfocitos B que se han podido reconocer ese mismo antígeno, lo hayan endocitado y presentado en moléculas de clase 2. Los T foliculares helper de esta forma, al reconocer el péptido para el cual son específicos en la superficie de los linfocitos B, le dan la segunda señal de activación a estos linfocitos B, lo que va a disparar finalmente la formación de los centros germinales y la producción de anticuerpos. Luego de su activación, algunos linfocitos B rápidamente migran a la médula del ganglio, se diferencian a plasmocitos de corta vida media y comienzan a secretar IgM de baja afinidad para el antígeno, y otros linfocitos B forman el centro germinal y pasan por el proceso de maduración de afinidad, por los procesos de maduración de afinidad y cambio de isotipo, para luego diferenciarse a plasmocitos de larga vida media y producir anticuerpos con switch de isotipo y de alta afinidad para el antígeno. Las funciones principales de los anticuerpos en las infecciones por microorganismos de replicación extracelular son la neutralización, muy importante en el caso sobre todo de que sean microorganismos productores de toxinas, la opsonización para promover la fagocitosis de estos microorganismos y la activación del complemento por la vía clásica. Entonces, en el foco infeccioso, los linfocitos TH17 secretan interleuquina 22 e interleuquina 17, con lo cual potencian la respuesta inflamatoria y el reclutamiento de más neutrófilos. Los anticuerpos opsonizan a los microorganismos, neutralizan toxinas y activan el complemento por la vía clásica, y los neutrófilos fagocitan a los microorganismos opsonizados en este foco infeccioso, y esos constituyen los mecanismos más relevantes para la erradicación de este tipo de microorganismos. Recordemos también a los linfocitos B1 y a los linfocitos B de la zona marginal del vaso, que son células de una importancia crítica contra las infecciones por bacterias capsuladas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la respuesta inmunitaria frente a los virus. Los virus, como podrán recordar, son microorganismos intracelulares obligados, utilizan la maquinaria biosintética y energética de las células para reproducirse. En esta diapositiva podemos ver un resumen de lo que vamos a ver en este repaso. En cuanto a la inmunidad, los mecanismos efectores más importantes de la respuesta inmune son los interferones alfa y beta y las células NK. Y en cuanto a la respuesta inmunadaptativa, los efectores más importantes son los linfocitos T citotóxicos y los anticuerpos. La respuesta inmunolenta reconoce a la presencia de los virus principalmente reconociendo PAMs constituidos por los ácidos nucleicos virales. Los receptores más importantes para reconocer estos PAMs virales son los receptores de tipo TOL 3, 7, 8 y 9, que son los receptores de tipo TOL presentes en la membrana endosomal, los receptores de la familia RIG, RIG1 y MDA5, los receptores de la familia NOD-NLRP3 y receptores de la familia AIM. Las primeras células que reconocen a los virus durante una infección viral son las mismas células infectadas. Las células infectadas poseen receptores de la familia RIG y de la familia AIM en su citosol. Al reconocer la presencia de ácidos nucleicos virales, estos receptores disparan la producción de interferones de tipo 1, o sea, interferones alfa y beta por parte de las células infectadas. Esos interferones actúan en forma autócrina y en forma parácrina sobre las células vecinas y generan lo que llamamos un estado de resistencia a la replicación viral. Este estado de resistencia a la replicación viral es llevado adelante por un conjunto de proteínas sintetizadas por las células estimuladas por los interferones. Estas proteínas tienen actividad antiviral, principalmente degradando a componentes virales o inhibiendo la síntesis de estos componentes. Además de las células infectadas por los virus, existen otras células muy importantes en la producción de interferones alfa y beta, y son las células que llamamos células dendríticas plasmacitoides. Las células dendríticas plasmacitoides se empiezan a extravasar
en los sitios donde hay una infección viral, endocitan partículas virales y reconocen en sus endosomas a través de los receptores TOL7 y TOL9 a los ácidos nucleicos virales, y luego de este reconocimiento secretan interferones de tipo 1. A diferencia de las células infectadas, las células negras plasmacitoides pueden producir hasta 1000 veces más interferones de tipo 1. Los interferones, como comentamos, generan un estado de resistencia a la replicación viral mediante la activación de más de 300 genes que codifican para proteínas con actividad antiviral. En esta diapositiva podemos ver 4 ejemplos. El primer ejemplo es la proteína quinasa R, que es una enzima que en presencia de ácidos nucleicos virales se activa, y lo que hace esta enzima es fosforilar al factor de elongación 2, inhibiendo de esta forma la producción de proteínas. Otra enzima inducida por los interferones es la enzima OAS, la oligoalanilato sintetasa, que también se activa en presencia de ácidos nucleicos virales, y cuando está activa lo que hace es activar a otra enzima que se llama RNasa L, y esta RNasa lo que hace es degradar ácidos nucleicos virales. Otro ejemplo es la enzima ADAR. La enzima ADAR lo que hace es generar mutaciones en las moléculas de ARN, produciendo alteraciones en el genoma viral. Y finalmente el otro ejemplo son las GTPasas de la familia MX, que lo que hacen es interactuar con proteínas de la cápside viral, provocando alteraciones en el ciclo de replicación de los virus. Otra célula muy importante en la inmunidad antiviral son las células NK. Las células NK llegan al foco infeccioso, reconocen a las células infectadas mediante un balance de señales activadoras e inhibitorias de un gran conjunto de receptores que tienen en su membrana, y lo que hacen es inducir la apoptosis de las células infectadas mediante los sistemas de fafas ligando y perforinas de enzimas. Otra de las funciones importantes de las células NK es la secreción de citoquinas, principalmente el interferón gamma. Recordemos, como se ve en la diapositiva, que existen dos poblaciones principales de células NK: las células NK CD16 Bright, CD56 DIM, que representan el 90% de las NK en sangre periférica, y son las que tienen una mayor actividad citotóxica y menor actividad productora de citoquinas. Y en menor medida, o las que están en menor presencia en sangre, representan solamente un 10%, son las células CD56 Bright, CD16 DIM. Se extrasan principalmente en los ganglios linfáticos y su función principal es la secreción de citoquinas, principalmente el interferón gamma. Como resumen, luego de una infección viral, las células infectadas reconocen a los virus a través de los receptores de la familia RIG y de la familia AIM y secretan interferones de tipo 1. Los macrófagos del tejido reconocen esos virus a través de sus receptores, principalmente a través de sus receptores de tipo TOL endosomales, TOL3, TOL7, TOL8 y TOL9, y secretan citoquinas proinflamatorias. Recordemos que se extravasan también en estos tejidos las células dendritas plasmacitoides, que reconocen a los virus por TOL7 y TOL9 y secretan interferones de tipo 1 en mayor cantidad que las células infectadas. Y las células NK, que reconocen a las células infectadas por el balance de señales activadoras e inhibitorias, y su función más importante es la de la citotoxicidad de las células infectadas, y además producen interferón gamma, que modula la respuesta inmunoadaptativa para que adquiera un perfil adecuado para hacer frente a los virus. Bueno, ya entrando en el terreno de la inmunidad adaptativa antiviral, en cuanto a los linfocitos TCD4, los perfiles más relevantes en la inmunidad antiviral son el perfil Th1 y en menor medida los linfocitos T foliculares helper, ya que los anticuerpos neutralizantes cumplen una función relevante en la inmunidad antiviral. Entonces, en la respuesta inmune antiviral, los linfocitos TCD4 se diferencian influenciados principalmente por la interleuquina 12 y el interferón gamma en células Th1. Las células Th1 secretan interferón gamma, interleuquina 2 y TNF-alfa y participan principalmente en la activación de macrófagos y en la estimulación de las células NK y de los linfocitos TCD8, todas células críticas en la respuesta inmune antiviral. Repasemos un poquito la activación de los linfocitos TCD8.
La activación de los linfocitos TCD8 ocurre en forma similar a la activación de los TCD4, con las dos señales de activación. La señal 1, el reconocimiento del péptido para el cual son específicos, en este caso en el contexto de una molécula de clase 1, y la segunda señal, el reconocimiento de moléculas coestimulatorias en la dendrítica por parte de CD28. Sin embargo, a diferencia de los linfocitos TCD4, los TCD8 requieren mayor cantidad de moléculas coestimulatorias para poder recibir esa segunda señal correctamente. Entonces, muchas veces las células dendríticas, cuando llegan al ganglio, no tienen la cantidad adecuada de moléculas coestimulatorias en su membrana y la adquieren solo después de interactuar previamente con un inferior TCD4. O sea, las células dendríticas logran su mayor estado de maduración luego de la interacción con un linfocito TCD4. El linfocito TCD4 estimula las células dendríticas a través de CD40 ligando, y la estimulación a través de CD40 ligando hace que la dendrítica llegue a su mayor expresión de moléculas coestimulatorias y de esta forma puede activar en forma eficiente a los linfocitos TCD8. La función principal de los linfocitos TCD8 citotóxicos en las infecciones virales es precisamente la de reconocer y eliminar a las células infectadas por virus. La forma de reconocer a las células infectadas para el TCD8 es el reconocimiento de péptidos virales en moléculas de clase 1 presentadas por la célula infectada en el tejido. Bien, en paralelo a la activación de los linfocitos TCD4 en un perfil TH1 y TCD8, también se activan linfocitos B antivirales. Estos linfocitos B, como vimos anteriormente, reconocen a los antígenos con su conformación nativa, luego reciben colaboración por parte del linfocitos T foliculares helper y secretan anticuerpos IgM de baja afinidad en un primer momento y anticuerpos switchados de alta afinidad en un segundo momento. La función principal de los anticuerpos en la inmunidad antiviral es la de la neutralización. Recordemos, como muestra esta diapositiva, que los virus para poder infectar a las células susceptibles requieren de proteínas virales que interaccionen con receptores celulares y esa interacción de proteína viral y receptor de entrada permite la infección de las células. Cuando los anticuerpos interaccionan con la proteína viral que se une a los receptores de entrada, impiden esta interacción, el virus queda neutralizado, o sea, queda como un virus incapaz de infectar. La neutralización es la función principal de estos anticuerpos, ya que se ha demostrado que anticuerpos que reconocen otras proteínas virales que no tienen que ver con la entrada viral no son relevantes en la inmunidad antiviral, y si son relevantes los que producen esta actividad neutralizante. Resumiendo un poco entonces, los mecanismos más importantes en la respuesta inmune antiviral en cuanto a la inmunidad innata son los interferones de tipo 1 producidos por las células infectadas y por las células dendríticas plasmacitoides, y las células NK capaces de matar células infectadas. En cuanto a la inmunidad adaptativa, los mecanismos más importantes son los linfocitos T citotóxicos que matan a las células infectadas y los anticuerpos con actividad neutralizante. Bien, en esta parte de la clase vamos a ver los mecanismos inmunes más importantes para hacer frente a lo que llamamos microorganismos intravesiculares, que son un conjunto heterogéneo de microorganismos que replica principalmente dentro de vesículas de macrófagos. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de este tipo de microorganismos: las bacterias Mycobacterium tuberculosis y Brucella, el hongo Histoplasma capsulatum y el parásito protozoario Leishmania. Son algunos de los ejemplos de microorganismos que replican dentro del sistema vesicular de los macrófagos. ¿Cómo es que logran estos microorganismos replicar en el sistema vesicular de los macrófagos? Bueno, cada microorganismo produce un conjunto de mecanismos, o tiene un conjunto de mecanismos de evasión a la respuesta inmune que es particular para sí mismo, pero de todo este grupo de microorganismos podemos mencionar como elemento común, o elementos comunes si se quieren, que logran modificar la fisiología del macrófago de forma tal de que su ambiente vesicular sea un ambiente propicio para la replicación, y principalmente esto ocurre mediante la inhibición
de la formación de los fagolisosomas, o sea, inhiben la fusión de los lisosomas con los fagosomas y de esta forma no llegan a los fagosomas un conjunto enorme de mecanismos microbicidas que el macrófago tiene en sus lisosomas. Además, típicamente también inhiben la secreción de citoquinas y hacen otro conjunto de cosas, pero este primer mecanismo que mencionaba es un mecanismo común a todo este tipo de microorganismos y que probablemente el mayor relevante para poder vivir en ese sitio que es el sistema vesicular de los macrófagos. Bien, entonces la respuesta inmune contra estos microorganismos, el mecanismo más relevante para lograr erradicar estos microorganismos es precisamente lograr que el macrófago se active, lograr la activación de ese macrófago que está inhibida por los mecanismos de evasión llevados adelante por estos microorganismos, y la célula más importante para lograr la activación de los macrófagos son los linfocitos Th1. Los linfocitos Th1, luego de su activación en los ganglios linfáticos, van al sitio de infección. En el sitio de infección encuentran los macrófagos infectados, reconocen péptidos y moléculas de clase 2 de estos macrófagos y les envían señales muy fuertes para su activación, que son la secreción de interferón gamma y TNF-alfa y la interacción de CD40 ligando con CD40. Estos son los mecanismos que utiliza el linfocito Th1 para activar a los macrófagos y lograr que el macrófago fusione los lisosomas con esas vesículas y logre destruir los microorganismos que tiene adentro. Por otra parte, las células Th1 inducen la llegada y la acumulación de macrófagos en el sitio de infección a través de la producción de interleuquina 3 y GM-CSF, inducen la producción de monocitos por parte de la médula ósea. Con el TNF-alfa inducen la extravasación de monocitos al sitio de infección y además inducen la producción de quimoquinas, que son quimiotractantes para macrófagos. De esta forma, las células Th1 inducen la llegada de una gran cantidad de macrófagos y se forman en los sitios infectados por estos microorganismos estructuras histológicas que llamamos en forma genérica granulomas, que son acumulaciones de macrófagos y otros tipos celulares y que pueden ser diferentes, son diferentes de acuerdo a cuál es el microorganismo, o incluso con un mismo microorganismo puede generar diferentes tipos de granuloma. Y cuando la respuesta inmune es exitosa, estos granulomas lo que están haciendo, este conjunto de células inmunitarias, lo que está haciendo es contener al microorganismo en un sitio del cuerpo evitando su propagación, o bien lo que ocurrió en esos granulomas fue la erradicación del microorganismo. Muy bien, ahora en esta última parte de la clase, vamos a charlar un poquito de los conceptos más importantes que tienen que ver con la inmunidad frente a parásitos gusanos o parásitos helmintos. En primer lugar, tenemos que decir que este tipo de parásitos, ya sea los helmintos que se encuentran dentro del tubo digestivo, como el que se ve arriba, o los helmintos que se encuentran alojados en los tejidos, como el que se ve a la izquierda, liberan un conjunto grande de moléculas que pueden ser reconocidos por receptores de reconocimiento de patrón en las células de la inmunidad innata. Estas moléculas son liberadas por secreción por parte de las células del parásito o bien por la liberación como consecuencia de la lisis de células parasitarias. Las principales células del sistema inmune que reconocen a estas moléculas microbianas son los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. El reconocimiento de estas moléculas parasitarias por parte de las células epiteliales induce la secreción de interleuquina 33 y de TSLP. El reconocimiento por parte de eosinófilos, basófilos y mastocitos induce la secreción de interleuquina 4. Hay que mencionar también que la IL-33 y el TSLP estimulan y reclutan a linfocitos innatos de tipo 2 y estimulan a estas células para que produzcan interleuquina 4. Estas citoquinas, la IL-4, la IL-33 y el TSLP, modulan la respuesta inmune adaptativa, promoviendo la generación de respuestas de tipo Th2. Las células Th2 se diferencian estimuladas por estas citoquinas y producen las citoquinas de su perfil, la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 9 y la interleuquina 13. La interleuquina 4 promueve el cambio de isotipo hacia la inmunoglobulina E. La interleuquina 5 promueve el reclutamiento de eosinófilos. La interleuquina 9 promueve la mastocitosis. La interleuquina 4, la 9 y la 13
promueve la estimulación de la producción de moco por parte de las células epiteliales. La interleuquina 4 y la interleuquina 13 participan en la hiperreactividad bronquial y la remodelación de la vía aérea que se puede ver en fenómenos de alergia. De esta forma, los linfocitos Th2 generan la llegada de anticuerpos de tipo inmunoglobulina E al tejido. Asimismo, inducen la llegada de eosinófilos a través de la interleuquina 5 y a través de la interleuquina 9 inducen la mastocitosis. De esta forma, en el tejido infectado por parásitos, los parásitos son opsonizados por anticuerpos de tipo inmunoglobulina E y esto genera la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos por parte de eosinófilos. Este constituye el mecanismo efector más importante en la defensa frente a los parásitos helmintos alojados en los tejidos. Las citoquinas producidas por estas células de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa inducen la secreción de moco y el aumento del peristaltismo, lo cual promueve la expulsión de los parásitos gusanos que están adentro del tubo intestinal. Muchas gracias.